¿Qué pasaría si el hombre más arrogante del universo tuviera que enfrentarse a su propia mortalidad? Buenas, ¿cómo están? Acá su amigable vecino Toby Stark y en este video vamos a hablar de uno de los mejores desarrollos de personaje de la historia del cine de superhéroes. Estoy hablando de Tony Stark, o también conocido como el Hombre de Acero, Iron Man. Analizaremos las claves de su redención y lo que nos enseña sobre el cambio personal. Y vamos a intentar responder a la pregunta de por qué Tony es tan buen personaje y por qué pasó a ser una leyenda y uno de los mejores superhéroes y más populares y queridos del UCM, estando inclusive a la par de Spider-Man. Exploremos su increíble transformación desde un genio narcisista hasta un héroe que se termina sacrificando para salvar a la humanidad. 1. La brillantez estratégica de Tony Stark. Tony Stark no solo es un genio inventor, sino que es un estratega brillante. Su inteligencia se manifiesta no solo en sus inventos, sino en toda su capacidad para anticipar los movimientos de sus enemigos. Tony es un personaje muy inteligente y es muy astuto. Siempre encuentra una manera ingeniosa para afrontar los distintos problemas que se le puedan presentar. Me recuerda un poco a Batman, ya que ambos se prepararon para el caso de que tuvieran que pelear contra sus propios compañeros. Estudié cuidadosamente a cada miembro de la liga para crear un plan de contingencia para neutralizarlo si alguna vez resultara necesario. Estás bromeando. Dije neutralizar, no matar. Eso habla de lo precavido que puede llegar a ser. No significa que no pueda confiar en los demás, pero eso no va a impedir que siempre esté preparado. Por ejemplo, podemos observar en Los Vengadores la Era de Ultron que Tony ya tenía un traje preparado para pelear contra Hulk. También podemos ver en Civil War que tiene un mecanismo para escanear el modo de combate que usa contra Steve Rogers, y también podría haberlo usado contra cualquier otro contrincante. Además estaba preparado para pelear contra Wanda, ya que podemos ver cómo la máquina de guerra le realiza un ataque muy efectivo hacia ella, dándonos cuenta de eso. También cuando Ant-Man se mete dentro del traje de Tony y que él saca un humo, demuestra que también estaba preparado para eso. 2. El carisma cautivador. El carisma de Tony Stark es innegable, y gran parte del mérito se lo debemos a la brillante actuación de Robert Downey Jr., su capacidad para transmitir sarcasmo, vulnerabilidad y humor, hasta incluso en los momentos más tensos. ¿Usas esteroides? Lo convierte en un personaje inolvidable. ¿En la espalda? ¿Qué golpe tan bajo? Podemos observar, por ejemplo, su interacción con Pepper en Iron Man 3, donde su vulnerabilidad brilla a través de su humor. La escena del peluche, conejo, eso gigante, peluche, oso, no sé qué mierda. Es muy bonito y ya no lo molesten. Este carisma no solo lo hace atractivo, sino que también nos permite conectar con sus conflictos internos y su evolución. No importa que aparezca unos pocos segundos, aún así Robert Downey Jr. se roba la pantalla con su gran carisma y buena actuación. Esto se debe también al enfoque que le dieron al personaje, ya que en los cómics es muchísimo más egocéntrico y hasta te puede llegar a caer mal. Más boludo ese Tony. Tony está todo el tiempo haciendo chistes, hasta cuando sabe que las cosas van mal. Es un bonito gordito, vamos por él. Porque aunque se muestre de una manera, a veces la armadura solo sirve como un escudo para no mostrar que en el fondo es sensible y vulnerable. ¿Qué? Porque tener carisma no solo es ser gracioso, sino es tener personalidad. También la personalidad de Tony siempre está presente y llama la atención. De modo que a medida que vas viendo las películas, tienes ganas de ver a Tony Stark. Tienes ganas de escuchar lo que tiene para decir, tienes ganas de saber cuál va a ser su próximo invento, o cuál va a ser su nuevo traje, o qué cosas aprendió y qué cosas dejó atrás. Eso es tener carisma. 3. Aprender de las caídas. Tony Stark comete errores monumentales, pero su capacidad para aprender de ellos es crucial para su redención. Es importante destacar que la arrogancia de Tony lo pone en una posición vulnerable y lo obliga a depender de la ayuda de otros en varios casos. En ese sentido, su arrogancia casi le cuesta la vida y la de sus seres queridos al principio, porque lo expone a un riesgo completamente innecesario. Su casi muerte en la cueva lo obliga a reevaluar sus prioridades, inclusive siendo muy fuerte para él que alguien se termine sacrificando para salvarlo, ¿no? Cosa que probablemente no había pasado antes. Esas experiencias lo impulsan a mejorar su tecnología y a asumir una mayor responsabilidad. Su evolución se refleja en su desarrollo tecnológico, pasando de un traje rudimentario a la sofisticada nanotecnología de Infinity War y Endgame. Cada error se convierte en una oportunidad para crecer, mostrando que el fracaso a veces puede ser un gran motor para el cambio. Lo que no te mata te hace más fuerte.
Está claro que Tony sabe muy bien de esto, porque a lo largo del MCU podemos ver cómo va creciendo y haciéndose más fuerte gracias a las caídas que tiene. Esto, lejos de echarlo para atrás, genera todo lo contrario, ya que Tony va evolucionando para no volver a tropezar 2 veces con la misma piedra. Por ejemplo, tenemos el caso de Iron Man 1, ya que al darse cuenta de que el traje no puede llegar al espacio, lo arregla y lo usa para combatir contra el pelado ese y poder viajar posteriormente. También podemos ver en Iron Man 1 cuando el pelado le tira el sonido ese que lo deja inmóvil. Después de eso él aprende y siempre está preparado para ese tipo de ataques. Lo podemos ver en la era de Ultron cuando aparece, todos se ven afectados por el pitido menos él. También en Iron Man 2 cuando pelea contra el tipo de los látigos eléctricos y se da cuenta que mucha electricidad puede dañar el traje, posteriormente hace que pueda absorber mucha más energía, viéndose eso en Avengers, cuando por ejemplo absorbe un rayo de Thor. Energía al 400% de capacidad. Qué buena onda. En Civil War podemos ver como Tony solo tiene el guante de Iron Man y no le va bien, por lo que posteriormente con la nanotecnología inventó un sistema para tener el traje más accesible y rápidamente, mucho más que en Iron Man 2, ya que esa versión era mucho más débil. 4. La humanidad detrás de la armadura. Algo que me gusta mucho de Tony es que se nota muchísimo lo humano que es, a diferencia de los demás Vengadores. Porque después de Avengers todos siguieron con sus vidas normalmente, pero Tony no pudo hacerlo. Tony se quedó muy afectado por la guerra, lo que le causó muchos problemas de ansiedad, inclusive ataques de pánico. Tony tiene miedo de perder a la mujer que ama, tiene miedo de que se le presente un enemigo o un problema que no pueda resolver. Su intento de controlar el futuro, que paradójicamente termina llevando a la creación de nuevos villanos, nos muestra la complejidad de sus motivaciones, siendo esto tan fuerte que intentando evitar las guerras sin darse cuenta las terminó generando. Tony es probablemente uno de los generadores de villanos más importantes de todo el UCM, todo por querer hacer el bien, pero a veces no nos damos cuenta que queriendo hacer el bien quizás lo que terminamos haciendo es todo lo contrario. Al principio de Iron Man 1, Tony no es una buena persona, ni siquiera le importan los demás, solo le importa lo que le pasa a él y a nadie más. Es narcisista, es egocéntrico, es egoísta y es una mala persona. Y probablemente no daría la vida por nadie, como dijo el Cap. Tú solamente peleas para ti mismo, no eres capaz de sacrificarte por otros. Pero su viaje es una lucha constante contra sus demonios internos, y su amor por Pepper es un elemento clave en su transformación. La redención de Tony no solo es una victoria sobre sus enemigos, sino también sobre sí mismo. Conclusión. Personalmente creo que lo más lindo de Tony es ver cómo va cambiando a medida que pasa el tiempo, dejando atrás todo ese egoísmo y narcisismo y empezando a preocuparse más por los demás, hasta conociendo el amor. Y su amor por Pepper sin dudas lo ha llevado por un mejor camino. Yo creo que la respuesta a por qué Tony Stark es tan buen personaje es porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido como él. Hemos sido mala persona, hemos hecho mucho daño, pero lo importante no es todo el mal que hiciste, sino todo lo que vos intentaste mejorar y cambiar como persona. Por eso Tony Stark es tan buen personaje, porque va cambiando, va evolucionando, hasta que llegamos a ver la mejor versión de Tony, quien termina sacrificándose para salvar a toda la humanidad, siendo que en algún momento, como dijo Steve, nunca lo hubiera hecho, y quizás en ese momento no, pero cambió, así como todos cambiamos, y creo que en algún momento de nuestras vidas nos damos cuenta de todo el mal que hicimos y de que en algún momento queremos mejorar, queremos ser nuestra mejor versión, queremos ser mejores con nosotros mismos. A veces ver a Tony es como ver un espejo, porque te das cuenta que todos tenemos derecho a la redención. Podemos decir con todas las letras que Tony Stark es un héroe. Pero ser un héroe no significa ser un hombre acero invencible a las balas. Un héroe es alguien que es sensible por dentro, que es vulnerable, que detrás de toda una armadura esconde un ser lleno de complejidades. Porque luchar todos los días para sobrevivir también nos hace héroes. De alguna manera luchar contra los problemas, contra la ansiedad, las personas que pelean contra enfermedades, contra la depresión, esas personas también son héroes. Tony Stark no es un héroe por tener un traje de metal y pelear contra los malos. Tony Stark es un héroe porque a pesar de todo, siempre siguió adelante hasta el final. La muerte de Tony fue un golpe durísimo para todo el mundo, pero su legado vive a través de sus actos y su transformación. Ver su viaje es conmovedor
porque refleja la capacidad humana para el cambio, la compasión y el perdón. Su historia nos recuerda que incluso en medio de la oscuridad, la esperanza puede brillar. Honremos su memoria, buscando nuestra propia redención y construyendo un mundo mejor. Porque su verdadera victoria no fue en la batalla contra Thanos, sino fue en la batalla contra sí mismo. Su redención es una prueba de que el cambio es posible. Porque al final del día, ¿qué significa realmente para vos la redención?